Bueno, seguimos entonces en esta parte del versículo 27 de Daniel. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación, lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, en esta parte sí, se dividen como la escuela escatológica, o sea, de las cosas por venir, o sea, lo que va a suceder sería escatología, no sea que están por suceder. Aquellos que estudian Apocalipsis, han estudiado Apocalipsis, en sí el libro de Apocalipsis no es que en sí te muestra, muchos hablan del libro de Apocalipsis como que si fuera algo para que le va a mostrar y cosas que va a suceder, o sea, y miran como si fuera un horóscopo, de algo así, indagan y ven. Pero en sí, lo que nos está mostrando, o sea, las cosas que van a venir, o sea, bienaventurado a que lee este libro, dice Apocalipsis, ¿no? Los que no estamos en Apocalipsis, ¿no? Pero en sí, también Apocalipsis muestra parte como esto, que está mostrando por cuadro, y eso nos muestra para que a pesar de que estamos en una parte, no me acuerdo si leí yo, porque en esto no estamos viendo Apocalipsis, pero yo estaba estudiando un tiempo aparte, estudié un poco Apocalipsis, mostraba y me sirvió también para interpretar un poco lo que es la profecía, de que, cómo podía interpretar un poco el libro de Daniel, ¿no? Que antes, o sea, bueno, acá en estas escuelas, específicamente porque en el año 97 las escuelas de escatología ahora sí se dividen. Muchos creen, que los sábados que vienen vamos a explicar, que en esta parte está hablando, porque no se nombra acá por lo menos textualmente, yo no lo leo, entran y ponen una personaje que se llama Anticristo, ¿no? O sea, pero en Daniel 27 nunca habla de eso, o sea, aquellos que predican las predicaciones positivas van a entender. El texto nunca habla de un anticristo acá, o sea, no lo iba a decir, porque lo iba a explicar el lado que viene. Me dice, ¿qué pasó? Porque ya me enseñó, me enfadé. Después hablamos de lo que dije en el principio de estudio, hago esta introducción para empezar, porque estamos totalmente en el año 97, por eso que mucho, ¿te acuerdas que dije lo que es no dije que era la programación, o sea, cuando alguien va escuchando algo y solamente, pero él no busca información, no busca nada, solamente acepta lo que dice el otro y lo toma por verdad. Entonces es una idea preconcebida. ¿Qué es una idea preconcebida? Mi padre me inculca algo, me pone algo que le necesita tal, yo quedo con eso, porque me ha puesto algo, me ha inculcado algo. Pero yo debo estudiar y ver, después crecer, ¿no? Y ver. Bueno, eso lo queremos. Acá es donde se divide. Ahora sí, explicando eso, tenemos que en Daniel 9:27, ¿qué está hablando? Dimos lo que también expliqué en media hora anterior, expliqué lo que vendría a ser, como dije, paralelismo progresivo, ¿no? Es cómo va, la vida te va mostrando sucesos que van pasando. Es lo mismo que sucede en Apocalipsis. Bueno, en los versículos que vemos de Daniel, nos va mostrando cosas del versículo anterior que va sucediendo. Bueno, en el versículo 26, lo leo de nuevo para entender, porque el versículo 27 nos va a dar más información. Y acá es donde entra el tema que creen que está hablando de otra persona, pero está hablando del Mesías. Entonces así, versículo 26, ahora vamos al 27. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, más no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las vacaciones. Bueno, ahí está hablando de General Tito en la parte esa, ¿no? Pero que destruirá el santuario, bueno. Pero fíjate que cuando vuelve al versículo 27, nos da más información sobre el versículo 26 que veníamos hablando antes. Si tenemos esto en mente, vamos a poder entender el versículo anterior, que dice, y por esta otra semana confirmará el pacto con muchos. Claro, muchos dicen, uy, que lo van a explicar todo lo que viene. Entonces lo van a creer durante un tiempo, y están mirando cuando se levantan las murallas, cuando se unen las naciones, que se levantan todo esto, que sale del mar esto, y todas esas cosas que se preliminan, ¿no? Que muchas, como decía un hermano, la otra vez yo estaba escuchando un hermano que sea de otra parte de un seminario bíblico bautista, ¿no? O sea, de otra parte del mundo, decía, si me escuchan otros de otras iglesias que yo vi, son capaces de pedir que si digo esto. Y es verdad, porque como uno tiene una idea de que me enseñaron esto, pero nunca buscaron información, entonces estás en contra de eso. Pero no es así, uno debe buscar información. Y en el texto, entonces esto, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno,
esto vamos a ver es algo que viene, que piensan que es otra persona, que va a entrar, que los va a engañar, entonces la mitad dice, bueno, soy yo tal, ahora sin todo, nos engañamos, que ellos creen así. Pero no está hablando de eso. Por eso yo digo, hay varias escuelas y que yo puedo explicar lo que es el paralelismo progresivo. En esto, este versículo no da luz, pero vuelve al versículo 26 para explicar un poquito más. Eso es lo que viene haciendo así. Es un poco difícil, ¿no? O sea, por eso lo dejamos a cada uno que pueda entender, pero es así, ya lo vamos a explicar por las escrituras. ¿Sí? Esto es como si nada lo que dice. Ahora vamos a ver por los textos bíblicos. Y por esta semana confirmará el pacto con mucho y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿De qué está hablando acá? ¿De un personaje que va a venir y que va a engañar a las naciones? ¿O está hablando de Cristo? Muchos dicen, no, es un personaje que está por venir, que está... pero hará cesar el pacto de muchos. Venía hablando de Cristo. Es muy difícil de estudiar, o sea, un poco lo que es esto de escatología, ¿no? Bueno, en las escuelas, como yo digo, cada uno que pueda definir ya lo que va, aquellos que, o sea, que están iniciando, aquellos que ya llevan tiempo, que es hora que uno que tenga una definición de lo que va, de lo que cree, ¿no? Bueno, en Mateo 26-27 dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella, Mateo 26-27, de ella todos, porque esta es mi sangre de nuevo pacto, por muchos será derramada para remisión de los pecados. Acá está hablando del pacto. ¿Qué pacto? Un nuevo pacto que Cristo iba a hacer, ¿no? Con la sangre de él. ¿Qué es este? ¿Qué es esto de que Daniel 9:26-27? Que dice, ¿verdad? El 27, y por esta semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Qué vemos en la cruz? O sea, en la cruz de Cristo, como cantamos en el himno. En la cruz de Cristo, Cristo dijo, consumado es, dijo. Ya está cumplido todo. O sea, se cumplió todo. No hace falta que sigan haciendo sacrificios, ni que sigan haciendo ofrenda, nada. Él fue la expiación, o sea, por nuestros pecados. Él consumó todo. Por eso yo digo, te dije a través cuando te hablaba de esto, ay, no pasa nada si nos congregamos, si hacemos cuantas veces. Es muy grave en esta parte, porque muchos creen que es el anticristo. Y le están diciendo a Cristo que es el anticristo, que hará cesar el pacto con muchos. Pero está hablando de Cristo. Y muchos creen, por eso debe decir, es bueno que uno diga, bueno, tendrá razón, que podemos terminar, escuchar todo, o sea, por lo menos lo que uno está por hablar, y que pueda uno tomar, orar y ir a las escrituras, indagar con otras personas, y que tomemos el tiempo que tenemos para tomarnos en serio estas cosas, como yo siempre digo, porque por ahí las veo así como pasar, y decimos, no pasa nada, o sea, esto, no pasa nada, no es tan grave, pero sí es grave porque muchos creen que es el anticristo. Está hablando de Cristo, no del anticristo. Por eso que viene vamos a ver algo que se llama el premilenialismo, ¿no? De que toma esto. Pero si vemos por estos textos que leí y otros textos que vamos a ver que Cristo hizo cesar el pacto. ¿Qué pacto? Pacto es algo que se hacían de obra, ¿no? Una persona era salvo por obra. El judío no era salvo, porque en el Antiguo Testamento era salvo por obra, no, de ninguna forma. Él hacía un sacrificio, pero con la mira de que ese sacrificio era de alguien que iba a venir, que era Jesús HaMashiach que iba a venir. Ahora nosotros hacemos, o sea, la Santa Cena celebramos, pero recordando lo que ya sucedió. Eso era de alguien que iba a venir, poniendo la mirada en que iba a venir, Moisés en hebreo, ¿no? Que se tenía puesto la mirada en quien iba a venir. Abraham también, dice, cuando Cristo dijo que él estaba esperando. Muchos estaban esperando, nosotros ya hacemos eso en recordatorio por lo que él hizo. Entonces, está hablando de Cristo, él hizo cesar el pacto. Vamos a otro texto, en Hebreo 9:26, no sé si querés leer 9:26-27 o... Hebreo 9, 26 y 27. Antes de Santiago y después de Tito. O Timoteo, Tito, entre Génesis y Apocalipsis. ¿Sí? Lo leo yo. Hebreos 9, 26 y 27. Entonces, me lo busco yo. Hebreos... ¿Eh?
Fue un chascarrillo, una broma, entre el libro, entre Génesis y Apocalipsis y los otros. Hebreo 7, 26 y 27. 7. 9. No, 7, 26 y 27. Dice así. Dice así, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ese es lo que hizo, ¿no? El sacrificio que él hizo, ¿no? O sea, hizo cesar ya eso. O sea, que lo que ellos venían haciendo continuamente en el templo, vamos a hacer un texto más en Hebreos 10, 11. Hebreos 10, 11 dice así. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por pecado, se ha sentado a la diestra de Dios. Claro, fíjate lo que dice en el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Tenemos que tener en cuenta cuando se escribió el libro de Hebreo, eso es un poco de la historia, ¿no? Se seguían haciendo sacrificios. Por eso muchos hermanos, no quiero tocar el tema de diezmos, ¡ay, aparece un tema de no! Claro, porque en esa época se seguían haciendo sacrificios. Cuando se seguían haciendo sacrificios, las partes que se cortaban, todo eso que se hacía, seguía activo. Todavía no había pasado eso, la destrucción. Por eso todavía está. Después muchos dicen, ay, mira, se sacan el video, el mismo todavía está. La cosa, claro. ¿Pero por qué? Porque en esa época, que estudiamos la historia, todavía el sacrificio estaba, el templo todavía estaba. Por eso. Pero no quiero tocar este tema porque no, siempre es para discusión, no me dicen que no. Así que era una forma también de explicar un poco eso. Hebreos 7, 26 y el 10, entonces, ¿qué vemos? Que él hizo cesar ese pacto que aparece en Daniel 9, 27. Y si por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana, 3 años y medio. ¿Cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años y medio. Por eso muchos creen que no, después de 3 años y medio se levanta el anticristo y entonces, pero está hablando de Cristo que después de 3 años y medio de ministerio, ¿se entendió? No, ok, buenísimo. O sea, después de 3 años y medio, por eso yo dije, tenemos enfocado de quién está hablando. Cuando vemos una película y vemos quién es el personaje, quién es la persona, podemos entender, pero cuando entendemos cosas así y unimos un poco esa película, y no está mal, pero muchos agarran Daniel, muchos agarran Apocalipsis, muchos agarran Jeremías, y así se mezcla una cosa. Pero cuando hacemos texto por texto, no llegamos a eso. No llegamos a esta cosa, ¿no? Lamento que muchos hermanos que amo en Cristo, y lo considero mis hermanos, tienen una idea escatológica diferente. Y las respeto, pues yo también tenía la misma. Pero no me quedo con una idea preconcebida. Debo crecer y crecer en conocimiento y sabiduría para ir sabiendo, ¿no? Pero vemos que, por eso digo que cabe, porque viene hablando de Cristo. Después de 3 años y medio, ¿cuánto duró? 3 años y medio duró el ministerio de Cristo. Y después de eso, o sea, Cristo muere. Y ofrece, ¿qué pasa? Cesa. Ya el sacrificio no hay más. Por eso el año 97 no está hablando, lamentablemente, del personaje que aparece. Lo siento, que muchos han creído, yo creí también, pero no está hablando. Y lo malo es que le dicen anticristo Cristo. Y eso es lo que hace Satanás, ¿no? Querer decirle, yo escucho, a veces muchos predicadores hablan del anticristo y digo, pero eso es Cristo, o sea, lo que hizo. Y por eso que a veces duele, ¿no? Un poco. Pero hay que tener paciencia y orar por ahí. Las personas pueden orando entender, ¿no? Y decir, yo creía así, pero no. Daniel, sí, quedan 15 minutitos. Daniel 9, 27. Acá ya vamos terminando. Dice, por esta semana confirmará el pacto con muchos, de la mitad de la semana va a aceptar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la ordenación, vendrá el desolador, hasta que venga a ver, después, vuelve de nuevo. Por otra vez una palabra, que aquello, hoy tenemos internet. Podés poner paradigma progresivo, buscar, ¿qué quiere decir? ¿Qué es esto?
no quiero hablar, pero hoy tenemos información, ¿cómo se estudia? ¿Qué es hacer? ¿Qué es esto, aquello? ¿Cómo entender las escrituras? Voy a preguntar a este hermano, a ver, y buscar libros, tenemos cosas para estudiar, invertir bien el tiempo, ¿no? Lo mismo, vuelvo a decir, el versículo 27 vuelve a hablar de nuevo del 26, y vuelve a hablar de quién. Está hablando de dos personajes, primero está hablando del Mesías y de que iba a venir, en el 26. En el 27 vuelve de lo mismo, habló, o sea, un poco más de información sobre el Mesías y un poco más de información sobre este hombre, personaje que sería el general Tito. Y ahora vuelve a Tito. Acá se complica un poco, pero dice así: después con la muchedumbre de las dominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación que se está determinada y se derrame sobre el desolador. Bueno. Lo mismo, no sé, muchos creen que está hablando de otro personaje, o sea, pero está hablando de Tito, acá el general Tito que iba a desolar. Y bueno, acá creo que lo dejo, o sea, al libre albedrío de muchas personas, porque creo que para mí las dos tan buenas y tan correctas. Lo que con este desolador, la desolación, muchos, o sea, algunos comentaristas, otras personas creen que está hablando de general Tito, que bien sí fue él fue el que hizo eso, o sea, que destruye, porque está escrito eso, no es que yo lo digo, está escrito en los libros, si lo buscamos, como lo hizo, como los judíos pelearon, como las madres comían a sus hijos, pasaban hambre, no lo dejaban, porque ellos lo rodearon, no lo dejaron salir. ¿Y qué pasa? Si a vos te rodean a de esta casa, no te dejan salir, vos empezás a morir, lo que te como a vos, te come a mí, y traes el conejito que no está ahí. Pero bueno, pero sí está escrito lo que sucedió, ¿no? Pero ¿qué pasa? El recadito, ¿sí? Otros creen que está hablando de los judíos mismos, que se iban a levantar contra qué, que estaban hablando de los judíos que se levantan contra Cristo, ¿no? Anticristos, o sea, son anticristos, o sea, la primera de Juan, ¿qué dice? No, la primera de Juan no habla de un anticristo, que dice, hay muchos anticristos, el espíritu del anticristo ya está en vigencia, hace 2011 años, 2000, más o menos. Juan está diciendo que ya está el espíritu del anticristo, no dijo que estaba por venir, ya estaba este espíritu, todo se levanta contra Cristo, es un anticristo, todo aquel que se levanta contra Cristo tiene el espíritu de anticristo. Entonces, estos judíos también tenían el espíritu de anticristo, porque mataron a Cristo, estaban en contra de Cristo. Fíjate en 1 Tesalonicenses 2:14 y al 16 que vimos el año pasado, dice así: porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que estaban en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a... Me quedé corto. Segunda de Tesalonicenses estaba leyendo. ¿Dos? Sí, 2:14. Anulando el acto de los secretos que había contra nosotros, se nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí está, quitándola de en medio te da más información. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, él saca todo esto que nosotros nos condenaba, él anula ya todo eso. Él confirma ese pacto de sangre, dice, ya está, consumado, está roto todo esto que se ve. Ya está, la anula. Ellos me lo piden, no, pero el anticristo dice, no, ahora yo confío en lo que yo nos engañé y ahora rompo. Pero es Cristo el que está haciendo esto. Cristo en la cruz rompe ya, o sea, esos sacrificios que se hacían, ¿no? Espero que se haya entendido, o sea, creo que es un poco, olvídense las palabritas, esas palabras progresivas, esas cosas, pero que se pueda entender, poniendo en vista cuando se habla, que se está hablando, cuando Daniel está hablando, se le da información de lo que va a suceder, cómo se iba a levantar cómo cuando vengan las murallas, en qué tiempo iba a pasar, que iba a venir el Mesías, que iba a ser rechazado, que iba a morir. Eso es básicamente lo que habla la profecía de Daniel. Lamentablemente no está hablando de ningún personaje que va a venir, está hablando de otras cosas fundamentales, vimos. La reconstrucción del templo, las murallas, la venida del Mesías, que se le da más información a Daniel, el rechazo, muerte del Mesías y la destrucción, que sé que ustedes ven, y bueno, que no queda sobre piedra sobre esto, y básicamente habla de esto, más o menos, la profecía. Esto es lo que hemos visto entonces hasta acá, en Daniel, el sábado que viene,
si Dios mediante quiere, o veremos este estudio que hacemos, entraremos un poco, ¿no?, en algo que yo creía antes, ¿no?, pero que vamos a entrar en lo que es el premilenialismo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cree? ¿Qué Biblia fue lo que inspiró? ¿Cuándo nació esto? O sea, ¿en qué año nació? ¿Quién fue el que, quién fue? Fue un pastor, que él, teniendo la Biblia así como la que yo tengo, escribía cosas. Alguien la encuentra, y toma sus apuntes y la lleva, y surgió así, o sea, de aquellos que saben, y entonces, bueno, surge de esto, ¿no? O sea, lamentablemente surgió cosas así, pero lo vamos a ver, o sea, también los invito a que ustedes busquen, indaguen, y bueno, de esto se trata, que crezcamos, que estemos avanzando, y no por ahí, yo digamos, no, sí, amén, pero no entendí nada. Entonces, cuando decimos amén, quiere decir que yo estoy de acuerdo. Yo a veces no digo amén porque digo, no estoy de acuerdo yo de lo que dijo, o sea, entonces, eso así, ¿no? Así que vamos a terminar el estudio. ¿Querés hablar? ¿Querés hablar? Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra de hoy, que nos hace entender ciertas cosas, Señor amado, que quizás uno al leer la palabra la saca de contexto. Te pedimos, Señor amado, que no seamos, Señor, oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que tú nos des el entendimiento, Padre, para terminar de comprender este tema. Te damos gracias por todo, Señor. Amén. Sí, amén.